espero que no caigan dormidos más de la mitad. Entonces, porque además nada más tengo 8 minutos y no creo que se… El mensaje que les quiero dar en esta ocasión es un mensaje orientado a un lugar donde pueden ustedes acudir para recibir apoyo o ayuda con niños con cáncer. Nosotros hemos aliado al niño con cáncer, al menor de 20 años, ya en total, niñas, niños y adolescentes, los hemos aliado a su familia. No puede existir una persona que no tenga, como dicen las enfermeras, una agencia de autocuidado. Y esa agencia de autocuidado es principalmente lo que nosotros queremos vigilar. Deje la anterior tantito, por favor. Nosotros en este centro AMANC, que tiene una fundación desde 1983, se genera a través del apoyo complementario que se daba a los niños para su medicamento. Y ese apoyo complementario pues tiene relación con que no abandonen el tratamiento. Esa fue la primera intención. Llega por ahí del 2000 el Seguro Popular asistiendo a las familias con el total del medicamento y resulta que hay un problema de mala administración del gobierno en general, en donde el medicamento no llega a todos los niños. Entonces les llega solamente una parte del medicamento y una parte del tratamiento. AMANC tiene la función en general de ofrecer apoyos complementarios independientemente de lo que sea. En AMANC, cuando una familia llega, y que la mayoría de las personas que llegan a AMANC son personas de escasos recursos, el promedio de ingresos de la familia es de 3,000 pesos al mes y el tratamiento en este momento tiene un costo alrededor de 15,000 pesos mensuales. No hay familia que aguante el gasto o que lo pueda soportar sin el apoyo de una institución en general. La ponencia de hoy, la que sigue por favor, es muy orientada a saber que existen ahora iniciativas del gobierno para poder vincular beneficios mutuos. Existen instituciones como el Seguro Social, la Secretaría de Salud, que a veces tienen el medicamento y a veces no lo tienen, pero lo importante es que instituciones de las organizaciones civiles en general son quienes han echado a andar la política pública con mayor énfasis. Les quiero recordar a todas y a todos los que están presentes que una política pública no es echar un rollo. La política pública es disponer de un dinero concretamente para resolver un problema. México tiene un problema muy importante de cáncer infantil. En general el cáncer es muy abundante, pero el cáncer infantil representa el 5% de todos los cánceres para toda la población. A una población que representa el 10%, la verdad es un montón. Estamos diagnosticando 5,000 casos anuales, pero de los cuales vienen rezagados más de 30,000 que tienen tratamiento. Esperamos nosotros que el tratamiento de los niños con cáncer tengan, cuando empiece el tratamiento, una sobrevida. De cada 100 niños que reciben el tratamiento, sobrevivan 80%. El estándar mundial ahorita es de 95%, pero después de este recorte de medicamentos que hay en el país, ¿a cuánto creen que bajó la sobrevivencia a 5 años? Bajó a menos de 62%. Es decir, el hecho de que no existan medicamentos hoy en día disponibles para los niños con cáncer no significa otra cosa más que estamos viendo la muerte de 30 niños diariamente. Bueno, pónganse ese dato en su cabeza porque todos tenemos la obligación de gestionar el apoyo complementario. Si ustedes ven el mapa que está ahí en las pantallas, van a encontrar que esa es la cobertura de AMANC y resulta que en este momento en lugar de tener 300 niños mensuales, solamente tenemos 80 o 90 porque los médicos al no tener medicamentos los mandan a su casa con un diagnóstico de seguimiento y realmente deberían de estar refugiados en áreas como las nuestras para poder realizarlo. También si se dan cuenta, los lugares donde está en azul, ¿quién sabe qué azul es? Pizarra, ¿sí? Van a encontrar ustedes que son los lugares de mayor riesgo. Estamos hablando de las Bajas California, estamos hablando de Sonora y Sinaloa, donde la incidencia de leucemia es casi del triple de lo que ocurre a nivel nacional. Sin embargo, por ejemplo, en el Estado de México, en Hidalgo, etcétera, el factor más importante de riesgo para el cáncer infantil, ¿cuál creen que es? Es la contaminación ambiental. Si nosotros no hacemos algo porque disminuyan la polución, en general en el ambiente, vamos a tener un problema de cáncer creciente.
se ha estado diagnosticando el cáncer continuamente en ascendencia. ¿Cómo ven ustedes que en Estados Unidos la curva de los cánceres nuevos va en disminución y la curva en México va en ascenso? Bueno, hay muchos factores, entre ellos que se duplica el registro, pero es muy importante que nosotros pensemos que el medio ambiente en este país está descontrolado. La refinería de Tula, que está al norte del Valle de Anáhuac, que es el extenso del Valle de México, los vientos del norte llevan una serie de contaminantes que ponen en riesgo toda la zona de Azcapotzalco, la zona del Valle de México, y son quienes manifiestan un número muy grande de casos de cáncer, en particular la leucemia. Bueno, la que sigue, por favor. Ya me eran 8 minutos, pero ya me quedan 2. Aquí tenemos la estadística, pero la estadística que yo agrego acá en este punto, aparte de la que ya les dije, es que solamente tenemos 200 médicos oncólogos en el país, cuando tenemos 23,000 casos de cáncer en niños y más de 150,000 casos de cáncer en mama y en otros cánceres importantes, que es el cáncer de próstata en el hombre. Bueno, la que sigue, por favor. Nosotros tenemos aquí que prevenir un caso de cáncer nos cuesta entre 150 y 500 pesos, una inversión que debería hacer el gobierno en general para poder tener alertas en el caso de cáncer. El Seguro Social tiene una aplicación en el teléfono que habla para diagnósticos tempranos. AMANC está ofreciendo al gobierno del Seguro Social una aplicación que nos va a permitir tener las alertas de cuando un niño tiene cáncer. Otro cáncer muy tremendo es el cáncer de retina en los niños, y nosotros tenemos aquí que los costos calculados de una promoción están sobre los 700 y 800 pesos por caso, pero bueno, para no hacerles el cuento muy largo, no se compara con el costo que tiene un niño solamente para el medicamento, entre 35 y 125,000 pesos en promedio al año, lo cual nos puede llevar a situaciones, si hay una cirugía, hasta de 1,5 millones. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las 4 promociones que finalmente voy a decir de AMANC? El primero es que tenemos ya un paquete muy importante que ofrecer al gobierno para detección oportuna, un paquete electrónico, y en este momento acuérdense que 85% de todas mis comadres en mi pueblo tienen celular, en serio, ¿sí? Y ellas lo dicen, ¿no? A mí el celular es mi máxima caja de secretos, y bueno, sí les creí. El segundo es el diagnóstico y tratamiento. El problema del cáncer infantil es que es un cáncer que se desarrolla súbitamente. Al niño no le da tiempo de hacer cronicidad, por lo que lo tenemos que diagnosticar muy tempranamente, y también hay una manera de diagnosticarlo in útero. El siguiente es el tratamiento. El tratamiento consiste en medicamento, trasplante de médula y otra vigilancia por 5 años, y por lo tanto hay una supervivencia. Nosotros estas 4 fases se vigilan en AMANC, y los servicios más importantes es que a las familias más pobres les ofrecemos el hospedaje, alimentación, hay gente que tiene necesidad de tener ropa, otros apoyos complementarios, y ahí los tienen, y ¿qué creen? Que no lo están ocupando. Así que esta prácticamente fue una charla de promoción, y claro que el que tenga ahí 2 billetes que le sobren, que ya ven que luego se caen, tírenlos a la AMANC. Por aquí está la cuenta en la que pueden ustedes también apoyar con donativos, porque vivimos de esa caridad. Y entonces aquí, por ejemplo, las propuestas son, primero, que sumemos fuerzas con los equipos médicos de todos del gobierno, de todas las instituciones. AMANC como institución social también es parte del sector salud. O sea, eso no se nos olvide. El sector salud no es solamente el público y el privado, sino también el social. Segundo, convenios de colaboración que ahorita se están garantizando, algunos con el Seguro Social y el ISSSTE, porque ellos tienen medicamento que les sobra, a diferencia que en la Secretaría de Salud. Tercero, gestionar recursos. Estamos tratando de sobrevivir con cursos de capacitación a enfermería, a trabajo social, a psicología, de los cuales muchos son con beca. ¿Por qué? Pues porque, como dijo la maestra, es muy importante formar a los recursos humanos en cáncer. El cuarto es que demos a conocer a nivel mundial que el cáncer es un problema, porque hay asociaciones internacionales que también nos ofrecen su apoyo.
Y finalmente, incidir en política pública, que es finalmente para este foro. Política pública, no se les olvide que, con respeto a los señores diputados y a los que están presentes, es estar jode y jode para que haya recursos para los niños. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el doctor Juan Pablo Villagrán. Ya para finalizar, tendremos 3 preguntas del público a la doctora Mariana o al doctor Juan Pablo. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, tanto a la doctora o al doctor, con toda confianza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, felicidades por su ponencia. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante sería generar una política pública que obligue a los hospitales públicos a la toma de muestra de células madres desde el momento del nacimiento, y alguna otra política pública que fortalezca la toma de los dientes de leche de las niñas y niños para que en un futuro puedan ser utilizados en casos de algún padecimiento? Yo no sé si son tan adecuados esos procedimientos y qué tan costoso sería generar un banco estatal de células madres. Esa sería mi pregunta. Hay una serie de dichos del gobierno que es la corrupción, que la poca transparencia, que no hay dinero. Yo creo que el problema más importante, y lo digo de todos nosotros desde la casa, es la organización. Entonces, bueno, para contestar su pregunta, nosotros tenemos 3 momentos en la prevención. La primera, pues, es la parte de promoción de la salud. La siguiente es la protección específica, y las otras partes son ya el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo, para la detección oportuna, nosotros estamos utilizando ya marcadores biológicos muy importantes, pero sobre todo los genéticos y las otras que se refieren a la microbiota. Todavía no podemos tener el mensaje completo para que toda la gente entienda que el cáncer infantil es un cáncer que ataca a la sociedad. 42% de los niños que vienen a MANC llegan con la mujer al frente de la familia a pedir el apoyo. Después de 3 meses, con toda la dinámica que se da por la enfermedad grave, resulta que hasta el 70% de las familias se convierten en monoparentales. Entonces, hay cosas previas o cosas simultáneas que tenemos que hacer para el diagnóstico, no solamente del niño con cáncer, sino de la continuidad del tratamiento. El primero es ver los riesgos que tiene la familia de disolverse en caso de una enfermedad grave. Las familias se disuelven cuando hay una situación de ese tipo. La siguiente es que el médico tenga todo lo disponible para poder arrancar con un diagnóstico oportuno, muy anticipadamente. El diagnóstico de los niños que van a MANC se ha hecho en promedio después de 364 días de los primeros signos y síntomas. Entonces, estos marcadores biológicos los va a promover a MANC cuando tengamos en la mano ya una institución donde los científicos puedan alojarse para pensar libremente en los marcadores biológicos, que principalmente son los genéticos ahorita. Y sí, es una prueba sencilla, es muy económica. Se ha probado en Carolina del Norte una tira reactiva para ver el patrón genético que nos tendría la idea de cáncer, y también en el Instituto Nacional de Perinatología la prueba de inútero. Las tenemos que adoptar. Yo creo que el Estado de México puede ser pionero en eso, sin ninguna duda, por el tamaño de la infraestructura sanitaria. ¿Alguien más quiere? Adelante, señora. Iba nada más Perdón. a agregar que yo creo que sí se debería de trabajar en esto, y de hecho hay hospitales privados que ya lo están haciendo. Lo que pasa es que, claro, el paciente lo debe de pagar, ¿no? Para que sí se haga, para que se guarden los cordones, porque en realidad todo eso se tira. Los cordones los tiran, y la verdad es que sí podrían haber de esos cordones muchos que pudieran apoyar, ¿no? Pero sí se tiene que hacer bien, porque si no, no sirve de nada. Hay muchos bancos de cordones que la gente paga, ¿no?, anualmente o mensualmente para guardar estos cordones, pero a la hora que los quieren usar ni siquiera los pueden usar porque no están guardados con los procedimientos que se tienen que hacer,
¿no? Por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría solo se trabaja con el Banco Nacional de Cordones o con la doctora Claudia de la Fundación de, ahorita se me fue el nombre, pero es la doctora Claudia Gorodetsky, ella tiene un banco también. Solo ellos tienen como bien todo el procedimiento para guardarlos, ¿no? Pero yo creo que sí se podría trabajar en algo así porque eso ayudaría muchísimo. A veces no hay cordones para los pacientes. Tiene la palabra, mira, ¿su nombre, señora? Buenas tardes, Elsa Sánchez Hernández a sus órdenes. Gracias por la invitación, gracias por organizar estos foros. Y yo lo que les pido es de que obtengan los recursos, hagan lo posible, tanto las asociaciones civiles, los diputados, las instituciones públicas, por hacer la difusión para el diagnóstico oportuno del cáncer infantil. Esto tiene que empezar desde el seno familiar y sigue con el médico familiar, el médico pediatra, quien a veces después de que el niño nació, lo conoce desde que nació y 2 años después el médico nunca detectó que el niño tenía cáncer, o la familia porque no tiene esa cultura o ese gusto por las redes sociales, no los conoce. Desafortunadamente muchos conocemos todo esto hasta que nos sucede. Es cuando conocemos que existe una MANC, un Nariz Roja, un Extiende tu Mano, muchas asociaciones. Realmente veo que en México hay muchas asociaciones civiles, pero uno se entera hasta que realmente ya sucede. ¿Esto por qué? Porque yo veo que sí hay mucha información en Facebook, en Twitter, pero no la veo publicada cuando yo voy a un hospital público, no la veo publicada en un hospital privado. Entonces, esto es lo que yo sugeriría, lo que yo les pediría a ustedes. Yo voy a mi hospital, yo soy jubilada de ICEMIM, y me entregan, tengo mucho acceso a trípticos de cáncer de mama, detección de cáncer cívrico-uterino, pero no de cáncer infantil, no de leucemia. Eso realmente yo nunca he visto un tríptico. No sé si yo veo poca televisión, pero yo no he visto ahora que en septiembre es el mes del cáncer infantil, que el 15 de febrero es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. No lo conocía yo, hasta ya que uno tiene un caso muy cercano es cuando uno lo sabe. Entonces, así como hay en televisión, hay spots, hay anuncios que detéctalo, ingresa a la página tal, haz esto, también que lo hagan para el cáncer infantil, porque realmente aquí yo lo único que detecto es discriminación hacia la población infantil, porque hacia los adultos sí lo hay, como decía hace un rato el doctor Rodrigo Sánchez. ¿Por qué? Porque los niños no votan, porque los niños no tienen voz. Y los adultos sí, por eso es que yo encuentro tanta información de adultos y de niños no. Entonces, es lo que yo les pediría, así como la capacitación a los médicos, porque les digo, muchas veces el médico tiene ahí el caso y no lo ve, no sabe. Y decía por ahí, Amanc publicó algo que decía que a veces, no recuerdo bien, pero como yo lo veo como una justificación de que si el médico no sabe, si no está capacitado en eso, pues no lo puede detectar. Pero también la ignorancia es negligencia. Entonces también es allí donde se tiene que dar la capacitación obligatoria a los médicos, se certifican cada 5 años. Entonces también incluir obligatorio toda esta detección de enfermedades que si se detectan a tiempo son curables y son menos costosas para el gobierno que si ya se detectan en etapas avanzadas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Erika? Y la última, Erika Gómez. Gracias, buenas tardes. Yo me llamo Erika Gómez, tengo una asociación civil llamada ALFROC. Nosotros no bajamos recursos de nada, ni de más que de gente como nosotros los que estamos aquí. Yo la verdad llevo 6 años apoyando personas con cáncer en fase terminal. Esa es nuestra labor, solo cáncer terminal. Y a raíz de 6 años, pues obviamente hemos tenido muchísimos niños. Niños que acabo de escuchar, que sí es cierto, nosotros lo hemos vivido, los mandan a su casa diciéndoles, tu hijo ya va mejor, vete, y no es cierto, es porque ya no tienen la quimio,
ahorita veo de AMANC, como que me da a entender que pues ahora hacen falta enfermos para AMANC. ¿Y por qué no los manda el hospital? ¿Por qué si el hospital no tiene la quimioterapia? Estábamos viendo hace tiempo que a los niños les fue inyectada quimioterapia, que era agua, y nada más nos lanzaron la noticia, pero no nos dijeron qué pasó después. Como al día de hoy yo veo que tengo un presidente que debo de respetar, pero que prefiere bajar recursos para gente que no hace nada, para gente que lo está ocupando en otras cosas, cuando lo más preciado es la vida. Cuando le tendrían que meter más al sector salud, cuando nuestros diputados, nuestros senadores tienen el deber de ir y pelear por la salud, por los hospitales. ¿Cuánto le están tirando al Hospital General de México en este momento? Nosotros lo único que buscamos es que la gente crea en un proyecto donde la vida es primero, y lanzamos campañas y campañas. Yo pertenezco al municipio de Atizapán de Zaragoza, y cada evento que nosotros hacemos le doy invitaciones a los directores, a la presidenta, y jamás se han parado en un evento. La única que nos ha apoyado es la diputada Ingrid desde antes que fuera diputada. Entonces aquí venimos al foro, vemos que está muy padre todo lo que hacen, felicidades, pero yo quiero más allá. ¿Qué piensan hacer por los niños? Y el niño, yo quiero que sepan que sí tiene bastante ayuda, pero donde le hace falta el recurso es en su casa, porque en la casa ya no tiene ni para el pasaje, ya corrieron al papá del trabajo, la mamá ya no tiene ni de dónde sacar, ya vendieron todo y ya no tienen ni siquiera, no hablando de tratamiento, sino tan solo de ir a trasladarse al hospital, porque si yo vivo en el estado, el hospital está en el distrito. Y es mucho de pasaje, llevar la comida, los papás regresan a comer a su casa, todo el día no comen. Yo la verdad es que ahorita escuchaba de la asociación de la doctora Clara, donde mis respetos para esa asociación porque mi hijo tuvo cáncer. Y mi hijo es sobreviviente al cáncer, mi hijo vive. Pero tampoco muchas cosas no son como las venimos a decir. Es muy caro todo esto, no hay dinero que alcance. Hace 10 años nosotros pagamos 7,500 porque nos hicieran el estudio de compatibilidad de mi hijo. Hace 10 años 7,500, y ahorita le suena mucho, pues hace 10 años era una cantidad increíble. Cuando entró el Seguro Popular, bendito Seguro Popular, en aquel año que todo fue gratis, a nosotros no nos costó nada. Y sí es cierto, ahorita hablaban de 1, de 2 años, mi hijo se echó casi 7 años para librar el cáncer. La diputada y todo el equipo que está aquí, que me conoce, hoy conocen a mi hijo. Hoy nace Alf Rock sin recursos de ningún gobierno, porque ya nos cansamos de tocar la puerta y que siempre nos la cierren. Hoy, de una asociación de 6 personas que fue mi hijo y mi familia, hoy somos 300 personas donando 100 pesos al mes y apoyando a 10 enfermos con cáncer en fase terminal. ¿A qué voy con todo esto, diputados? ¿Qué piensan hacer? Yo vengo a pedirles, a exigirles que sea más respeto para aquel que llevamos a un hospital. Ahorita tenemos a 2 niños que ya no los regresaron porque simplemente no tenemos las palancas para entrar al hospital general, y son niños que nos están diciendo en los doctores, este niño tiene leucemia, urge que se atienda. Llevan 2 meses y nada más no nos los atienden. ¿A quién podemos acudir? ¿A dónde podemos tocar la puerta para que sea atendido y rápido me digan si tiene cáncer o no? La vida es lo primero. No hay mejor satisfacción que vivir. Este año se nos murieron 12 ya con cáncer y hemos aprendido que la vida es lo primero. ¿Dónde está? ¿Por qué no nos invitan a conocer al presidente? ¿Por qué no nos invitan cuando son sus sesiones y decirles, carajo, vamos a bajar recursos para la vida? Ahorita escuchaba que no hay oncólogos. ¿Por qué no peleamos que las carreras donde la vida se va a salvar sean gratis, que se les dé todo a esos que quieren aprender? La verdad es un tema extenso. Yo la verdad sí quisiera como que fuéramos más, ¿cómo se dirá?, más susceptibles, que viéramos quien ya perdió un hijo por cáncer o por otras circunstancias, sabe lo difícil que es.
Yo hoy nace la fundación, pero en gratitud de que mi hijo vive. Pocas fundaciones nacen cuando se libra un cáncer y nosotros somos una de ellas. Hoy Atizapán de Zaragoza, quiero que sepan que estamos orgullosos, solo apoyamos a nuestro municipio porque por la casa tenemos que empezar. Sin Ingrid no fuéramos hoy una asociación AC. Nos falta, no somos donatarios autorizados porque no tenemos un buen contador que nos haga ese trámite. Y porque cuando logramos reunir el dinero, tenemos un enfermo muriéndose y preferimos donarle a ese enfermo que pagar un contador. Gobierno, diputados, estoy aquí peleando por la vida. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, es un placer, gracias, señores diputados, por esta invitación por parte de Indeglobsin AC. Yo solo voy a reafirmar y voy a reiterar, yo soy un sobreviviente de cáncer, no lo digo con el afán de que se compadezcan de mí, ni con el afán de causar alguna lástima, ¿no? A mí lo que me parece no adecuado es que sí se implementan esos programas cada vez que hay un cambio de administración. Yo quisiera que esos programas que implementan la administración saliente, que la deje o sea, si funcionó, que la deje continuar, para que la siguiente administración le dé el seguimiento, porque eso es lo que falta, porque hay cambios y no todos son lógicos y no todos somos objetivos. Apoyo mucho, sobre todo, los comentarios de la señorita que acaba de hablar, Ingrid. Soy un sobreviviente de cáncer, se los digo de verdad, y reafirmo todo lo que decía la doctora. Es un chip tremendamente espantoso cuando te dicen cáncer es muerte. Imagínense si a mí en algún momento me pudo haber afectado. Yo quiero que solo piensen en cómo les puede afectar a los niños. Nosotros ya tenemos uso de razón, ellos no magnifican, no le dan todo no se dan cuenta realmente del problema en el que están. Y bueno, yo solo les pido, de verdad, que a todos los gobiernos entrantes, salientes, que a los programas sociales que se implementen y den resultado, los dejen permanentes. Gracias, Mario de Jesús. ¿Van a contestar? Ok. Bueno, pues le damos la cordial bienvenida al diputado Anuar Azar, coordinador parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, coordinador, por acompañarnos a este foro tan importante. Y contestando un poco la propuesta que nos planteaba, tengo el gusto de conocer a tu mami, que ella fue quien me hizo llegar la petición a fin de poder generar un exhorto a la propia Secretaría de Salud, a fin de que tengamos médicos en los hospitales estatales con los conocimientos mínimos en materia oncológica, a fin de que se pueda detectar de manera oportuna este tipo de casos y que se puedan canalizar de manera puntual a cada uno de los pacientes. Te comento que este exhorto, promovido por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ya fue presentado en septiembre del año pasado. Próximamente se estará discutiendo en comisiones y a su vez también me gustaría cederle el micrófono al diputado Anuar Azar, porque dentro del periodo de discusiones del presupuesto de egresos de este año, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue uno de los principales actores para poder defender el presupuesto en materia de salud y a su vez puntualizar mayor presupuesto para los casos precisamente de nuestros niños con cáncer. Así que, si me lo permites, coordinador, que nos puedas compartir los trabajos que llevamos a cabo al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerle y reconocerle a la diputada Ingrid Chemelensky la organización de este foro.
a las personas que nos acompañan en este presidium y por supuesto, lo más importante, la participación de todas y todos ustedes. Efectivamente, nosotros hemos siempre estado preocupados por la salud de las mujeres, de los hombres, pero principalmente de nuestras niñas y de nuestros niños. Hoy, lamentablemente, vemos cómo de manera irresponsable el gobierno federal pretende terminar con el seguro popular. Lamentable su posición, vemos con mucha tristeza, pero sobre todo con preocupación, que ahora si no tienes dinero y tienes cáncer, prácticamente es una sentencia de muerte. Triste, pero cierto. Creo que el gobierno federal, y lo decimos con mucho respeto, no es bajo ninguna circunstancia tratar de sacar raja política o pretender ganar el aplauso de nadie. Es real, es público, qué tipo de enfermedades va a atender el INSABI y qué va a dejar de atender. Y lamentablemente los casos de personas que tengan cáncer, pues tendrán que ser bajo su costo, y pues si no tienes dinero, estás en un grave problema. Nosotros hacemos un llamado desde este espacio y desde todos los que podamos hacerlo, pedimos el apoyo y el respaldo de todas y todos ustedes con esta herramienta tan poderosa que tenemos, que son las redes sociales, para que manifestemos esta inconformidad y esta preocupación que va más allá de una postura política. Se trata de la salud y creo que es lo más preciado para cualquier ser humano y mucho más cuando hablamos de nuestras hijas o de nuestros hijos. Desde nuestra trinchera como diputados locales dimos una batalla interesante, fundada, motivada, en todo momento llena de argumentos para que se fortalezca el presupuesto en materia de salud. Específicamente en los temas de cáncer y más cuando tiene que ver con niñas y niños. Afortunadamente logramos algunos avances, no lo que nosotros esperábamos y en la proporción que lo requieren las y los mexiquenses, pero algo se logró avanzar. Vamos a seguir dando la batalla, vamos a tratar de fortalecer las acciones del gobierno federal mediante el trabajo legislativo en la creación de estos programas y de estos apoyos en beneficio de la niñez mexiquense. Muchas gracias y quedo también a sus órdenes. Pues ya para finalizar, en síntesis, en el foro de la situación de la niñez en el Estado de México, siendo las 11:42 horas del día 15 de enero del 2020, dio inicio el panel referente al cáncer infantil, que tuvo como objetivo buscar soluciones para que todos los niños y niñas adolescentes en este tipo de padecimientos puedan acceder a un tratamiento accesible y de calidad. La psicóloga Mariana Campos, especialista en oncología infantil de la Fundación Cancer Warriors de México, AC, nos compartió que la psicología es fundamental en el tratamiento oncológico, al considerar que de poco sirve curar a los niños si no se atiende adecuadamente
la parte psicológica, ya que varios de estos niños pueden quedar con trastornos y enfermedades mentales o físicas, al igual que sus familias o las personas que los acompañan. Menciona que el 70% de los casos son curables si se detectan a tiempo. Es necesario que las áreas de psicología sean especializadas en psicología al ser personal capacitado que conoce de los tratamientos médicos, lo que permitiría brindar una mejor atención a los infantes con cáncer. La psicología otorga una atención integral que va desde la espera del diagnóstico, la entrega del diagnóstico al paciente y a la familia, y realiza un acompañamiento durante todo el tratamiento. Nos explicó la importancia de garantizar el apoyo a los padres que no pierdan su trabajo, la seguridad social y puedan acompañar a sus hijos durante su tratamiento. Acciones que son un beneficio para ambas partes. Propone la necesidad de generar más plazas de psicología. En línea de participación, el doctor Juan Pablo Villa Barragán, vocal del patronato de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMAC, en el Estado de México, nos comenta de la actividad que realiza AMANAC, en donde realizan diversas acciones en beneficio de los niños con cáncer, entre las que se destaca las actividades encaminadas a evitar que los pacientes abandonen su tratamiento. AMANAC tiene presencia en 22 estados de la República, con el recorte de medicamentos en el índice de supervivencia bajo el 62% en 5 años, 30 muertes diarias de niños. El cáncer infantil representa el 5% de todos los casos de cáncer en toda la población. Es cuanto, doctores. Y pues bueno, terminamos con esto, coordinador, y entregaríamos los reconocimientos a los ponentes. A María del Carmen Carmo Ramos Vázquez, un aplauso por favor. El coordinador de la fracción parlamentaria. Asimismo, se le entrega su reconocimiento al doctor Juan Pablo Villa Barragán, de las manos de nuestro coordinador parlamentario, Anuar Azar. Pues si nos los permiten, damos inicio al cuarto panel referente a la educación inclusiva. Sé que ya estamos un poco cansados, hace un poco de calor, pero los temas están bastante interesantes. El hecho de sus aportaciones, sus preguntas, sus comentarios, sin lugar a dudas enriquecen la participación de cada uno de nosotros, y creo que es importante que vayamos solventando las dudas que se van presentando y a fin de poder generar un conversatorio mucho más oportuno, mucho más robusto para todos. Así que, si me lo permiten, yo le pediría a nuestra ponente, la doctora María del Carmen Ramos, que nos acompañe, y a su vez el licenciado Jorge Juan Villa Martínez, también que nos haga favor de acompañarnos aquí enfrente. Agradecemos la colaboración y participación del diputado Carlos Lomán.
Después le dejo el micrófono a fin de que nos pueda compartir un mensaje introductorio al coordinador parlamentario del Grupo de Acción Nacional, al diputado Anuar Azar Figueroa. Bueno, pues ya nos saludamos. Este es el panel número 4, Educación Inclusiva. Los estándares para mejorar la calidad de la educación son muchos. Al igual que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que exigen dar una respuesta pronta a las necesidades actuales de nuestros niños. Por ello, en el panel 4, Educación Inclusiva, nos va a permitir analizar los retos para incorporar a todas y a todos a la evolución universal a través de una educación inclusiva que otorgue una verdadera educación formativa y con valores en la que participen alumnos, padres de familia, maestros y autoridades educativas. Educar con inclusión significa adaptar el sistema educativo a las necesidades de cada sector de la población, en donde las niñas, niños y adolescentes tengan cabida, sin importar si se cuentan con alguna aptitud sobresaliente o discapacidad, en donde no solo puedan adquirir conocimientos, sino que también adquieran herramientas necesarias que les permita hacer frente a la vida, en donde puedan conocer, explorar y conocer su potencial máximo, también resaltando esas habilidades que puedan tener, donde siempre estén seguros, donde puedan desarrollar su propia personalidad sin temor a ser discriminados y en donde se comience a forjar a los mexicanos del futuro. Hoy en día, no todas las escuelas están adecuadas para recibir a los niños con alguna condición de discapacidad. Los casos de acoso escolar lamentablemente van a la alza. Las oportunidades de estudio están limitadas para las comunidades indígenas y campesinas y la economía familiar no permite que todos puedan terminar sus estudios. Además de que los métodos de enseñanza no permiten que todos los estudiantes puedan descubrir su potencial y trabajar en sus habilidades, limitándolos de manera lamentable en la brecha de la oportunidad. Hoy no tenemos una política nacional de educación inclusiva que incorpore acciones con accesibilidad a las escuelas, materiales educativos especiales para personas con discapacidad o capacitación de maestras y maestros para brindar atención a los alumnos con discapacidad en el salón de clase, que facilite a las niñas y a los niños desarrollar el máximo de sus habilidades. Ningún niño debe quedar privado de poder accesar a la educación, ya sea por su género, su condición social, pertenecer a un grupo indígena, por encontrarse en una condición de discapacidad o por cualquier otra causa que menoscabe su derecho, para que, al igual que el resto de los menores, puedan desarrollar su potencial bajo las circunstancias propias de cada individuo. Sin duda, este tiempo es de reflexión y de buscar todas aquellas acciones que fortalezcan a la educación de las niñas y los niños, quienes deben verlo reflejado en sus escuelas y en la nueva forma de aprender. Es cuanto, muchas gracias. A continuación, el diputado René Alfonso Rodríguez Llanes nos hará lectura de la semblanza de los ponentes. Gracias, diputada. Primero, muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar reconociendo a la diputada Ingrid Chmielewski por el trabajo, el tiempo que le ha dedicado para la elaboración de este tan importante foro. Felicidades, amiga. Igual al diputado
coordinador, por el respaldo que siempre nos ha brindado y pues de alguna forma el estar motivado para que se lleve a cabo este tipo de foros. Diputado Anuar Azar, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Y a los dos ponentes que el día de hoy nos acompañan, el reto que tenemos los diputados está en hacer realidad lo que ya está plasmado en la ley. Hoy ya en la Constitución establece el principio de interés superior del menor y diversos derechos más en la ley que hemos estado hablando en este día, la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y de los Adolescentes. El reto está en armonizar las leyes en las diferentes entidades federativas y ese es un compromiso y un trabajo que venimos haciendo los diputados en el Estado de México y estamos dispuestos a continuar con este reto. Es decir, debemos hacer materiales los derechos de los niños y son precisamente este tipo de foros donde se generan las ideas y mecanismos para lograrlos. En este sentido, damos la bienvenida a la doctora María del Carmen Ramos Vázquez. Ella es la encargada del despacho del Departamento de Educación Especial del Valle de Toluca de Servicios Educativos Integrados al Estado de México y por la que me permitiré leer su semblanza. Ella tiene de formación académica, es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, maestra en Educación Especial por el Centro de Referencias Latinoamericano en La Habana, Cuba, especialización en Educación en el Instituto Nexos, licenciada en Psicología Educativa en Ciencias de la Conducta por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su experiencia en el sector público es iniciadora del modelo de secundaria en los centros de atención múltiple del Valle de Toluca, impulsora del modelo de formación para la vida y el trabajo. También ha sido catedrática en la Facultad de Ciencias de la Conducta, asesora metodológica en el área de investigación y titulación de la Facultad de Ciencias de la Conducta, asesora de tesis e investigaciones vinculadas a la educación. Logró la aprobación del primer certificado para alumnos de laboral ante la DG AIR en el Estado de México y ella nos estará platicando sobre el tema. También damos la bienvenida al licenciado Jorge Juan Villa Martínez, quien él es el subdirector de rehabilitación de personas con discapacidad del DIF Estado de México. Primero cedemos el uso de la palabra a la doctora María del Carmen Ramos Vázquez. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Ya es cansado este momento, dicen en los últimos, ¿verdad? Es difícil. Sin embargo, muchas gracias por permitirnos estar en este foro. A la diputada Ingrid, muchas gracias a nombre de mi director de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, que con gusto participamos con ustedes. A mí me toca dirigir la educación especial en el Valle de Toluca y vamos a hablar en relación al tema en inclusión educativa o educación inclusiva. Primero quisiera hacer la diferencia. No es lo mismo hablar de educación especial que hablar de inclusión. Ahí hay una diferencia enorme. Cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de política pública intersectorial, la cual va marcando la atención a la diversidad. En tanto, todos aquellos que se encuentren dentro de una escuela y dentro de un grupo tienen derecho a ser atendidos. La obligación desde la política de los derechos de los niños y niñas con discapacidad es poder entrar a una escuela y que sean atendidos dependiendo de sus necesidades. Y la educación especial, la pregunta en la invitación que nos hicieron es dar a conocer cómo se encuentra la educación especial en el Estado de México. Y en torno a esto, debo de comentarles que la educación especial está encaminada a atender alumnos con necesidades específicas o con condiciones específicas de discapacidad. Asimismo, somos un grupo de profesionales que estamos directamente en educación pública,
en la cual nos dedicamos a dar lo que corresponde al currículum oficial, al conocimiento de aprendizaje, a que los niños adquieran ese conocimiento y hagan un tránsito en su antecedente escolar. La educación especial está hecha para eso, dándoles esos apoyos. Nos dividimos en dos partes, tenemos dos tipos de atención, lo que es la atención escolarizada y lo que es los servicios de apoyo. Cuando hablamos de atención escolarizada hablamos de escuelas, centros de atención múltiple es el nombre y son escuelas como tal, escuela. El niño va a cursar desde 45 días de nacido con nosotros, lo que es educación inicial, luego hace su trayectoria en preescolar, en primaria, en secundaria. Y para aquellos que no logren incluirse en la educación regular por su condición de discapacidad severa o múltiple, se crea el área de formación para la vida y el trabajo. Y ahorita que leyeron mi currículum, ustedes escucharon que somos el primer estado de la República Mexicana que logra que la DGAI reconozca oficialmente el certificado para los alumnos que egresan de formación para la vida y el trabajo. ¿Esto qué significa? Que el alumno entra con nosotros de 18 años y va a salir de 24 años. Ese lapso, su carrera es bachillerato técnico, hagan de cuenta, y egresa con un certificado para integrarse laboralmente a una empresa, a una institución o a donde se requiera dependiendo de sus capacidades y sus habilidades. Y somos el primer estado de la República que cuenta con esta condición. Ese es mi autoría, esa es la autoría, precisamente. Posteriormente, dentro de este momento formativo o todo el proceso de formación en los centros de atención múltiple, decimos que al recibirnos nosotros a los niños de 45 días de nacidos iniciamos inmediatamente a dar intervención psicopedagógica. Quiere decir que les damos atención social, con trabajo social, psicológica a los padres de familia y curricular con los maestros de apoyo. Tenemos en una de las grandes necesidades y que nosotros contamos con ellos son terapistas físicos, terapistas ocupacionales, que están también en la atención a la discapacidad dependiendo de esta. Nosotros atendemos discapacidad visual, auditiva, motora e intelectual. También los síndromes, nosotros también los recibimos. Y la población que atendemos es muy grande, sin embargo, no logramos nosotros tener los recursos humanos necesarios para atender a toda esta población. Actualmente en el Estado de México estamos atendiendo un total de 46,086 alumnos, tanto en el subsistema estatal como el subsistema federal. Como ustedes saben, en el Estado de México tenemos subsistema estatal y nosotros los CEIEM, que somos el subsistema federal. Entre los dos atendemos ese total de alumnos. Sin embargo, no damos abasto. La educación pública cada día y desde el Programa Nacional de Desarrollo dice que todos los alumnos tienen que ir a la escuela. Y el diputado lo mencionó, todos los alumnos tienen derecho de incluirse en la escuela, pero no todos los alumnos son atendidos bajo sus mismos derechos en la escuela, porque la escuela no tiene todos los especialistas que tiene la educación especial y mucho menos para un alumno que trae una discapacidad profunda o severa. Eso no puede suceder. Esto nos conlleva a nosotros un reto muy grande y un trabajo muy fuerte para la especialización y la profesionalización, en la cual trabajamos todos los días, a fin de nosotros dar la respuesta que así lo requiere. Y nuestro otro servicio de apoyo son las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, las USAER, todo el mundo las conoce como USAER. Estamos dentro de la escuela regular, dentro de lo que es preescolares, primarias, secundarias, estamos ahí. Y estamos con un equipo de apoyo, está un docente, está un psicólogo, un trabajador social y atrás de ellos está una directora, una supervisora que están al tanto de lo que estamos haciendo en la escuela. ¿Cuál es la tarea de la USAER en la escuela? Trabajar la sensibilización de la escuela para que se convierta en una escuela inclusiva, para que entienda la escuela, los maestros,
que no es necesario que ellos intervengan en la especialidad del niño, pero sí es importante que le den la oportunidad de hacer una planeación diversificada, una planeación que le dé oportunidad al sordo que no escucha a la maestra que habla, entender la clase, al alumno ciego que no ve, también entender la clase, y que nosotros como educación especial estamos ahí para apoyar, para asesorar, para sensibilizar, para hacer seguimiento y acompañamiento a fin de que la escuela pueda darle respuesta desde la diversidad y desde la inclusión educativa como lo marca el plan de desarrollo. De esa manera nosotros nos encontramos en un reto muy grande para dar esa respuesta. Si nos encontramos que en el Valle de Toluca y Valle de México tenemos 24,086 alumnos con discapacidad en educación especial. En el Valle de Toluca yo tengo 1,700 profesionales que estamos dirigiendo. Son muy pocos los profesionales para darle respuesta a esos 24,086 alumnos y los que se suman día a día. Entonces, la postura ante los diputados es precisamente una intervención directa para el fortalecimiento de los servicios de educación especial al cual el presupuesto asignado es muy poco o nulo, y de lo cual no podemos nosotros echar mano para que los profesionales se capaciten y se actualicen constantemente, de manera continua, como propio de la institución. Eso no lo tenemos, no lo podemos, y que eso es de lo que se necesita, porque cada día nos surgen diferentes situaciones muy complicadas. Nos preocupábamos hace 10 años por atender a la discapacidad, hoy en día estamos muy preocupados por resolver la multidiscapacidad. Un niño no nos presenta una sola discapacidad, hoy trae 3 o más discapacidades juntas y no tenemos los especialistas, no estamos actualizados para dar esa respuesta, y sí lo necesitamos. Asimismo, en cuestión de petición a los diputados, ¿verdad?, es que puedan instaurar una política pública para participar en relación al Programa Nacional de Inclusión Educativa. Este programa nos marca que desde la Agenda 2030 la educación especial deberá ir desapareciendo. Quiere decir, todos los niños a la escuela, la especialidad se termina. Y yo lo he oído de mis antecesores, compañeros, la medicina se terminó para los niños con cáncer, la especialidad para atender a los niños con discapacidad múltiple y severa también se terminará. Es así como se marca que desde esa Agenda 2030 tendremos que ir disminuyendo. Y entonces la postura es pedirles a ustedes una participación activa en apuntalar esa política a efecto de mantener la educación especial como lo es, como el apoyo a los padres de familia, a la escuela y a los alumnos, que eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Asimismo, tenemos nosotros una necesidad muy grande de infraestructura. Nuestros centros de atención múltiple ya tienen a los alumnos y, como les decía, vamos desde inicial hasta educación, hasta formación para la vida y el trabajo. Pero tenemos que tener en cada grupo a veces hasta multigrado. Ahí en un grupo tengo primero, segundo, tercero de secundaria en un solo grupo, o tengo preescolar y primaria, o tengo primaria y secundaria, porque no tenemos las aulas suficientes para atender al número de alumnos que tenemos. Para mí sí es sorpresa. El año pasado nosotros, por decirles un centro, el Centro de Atención Múltiple 43 de Metepec, teníamos un total de 114 alumnos en esa escuela. Y hoy me dicen tenemos lista de espera porque ya no nos caben y aceptamos a 180 alumnos y tenemos como a unos 40 en lista de espera. Y eso no lo podemos hacer porque es su derecho y ahí está. El artículo 3 lo marca y dice que la educación es para todos. De esta manera termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María del Carmen Ramos Vázquez. Antes de ceder el uso de la palabra al licenciado Jorge Juan Villa Martínez, voy a permitir leer su semblanza.
Él es el subdirector de rehabilitación de personas con discapacidad del DIF Estado de México. Es licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad del Valle de México. Tiene algunos diplomados en detección de daño cerebral perinatal por el Instituto de Neurología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en estimulación del neurodesarrollo y técnicas de neurofacilitación por la Universidad del Valle de Toluca, diplomado en electroterapia aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Jorge Juan Villa Martínez. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Doctora, muchísimas gracias por su gran aportación, sin duda alguna. Yo creo que para todos nos dejó una gran lección de lo que es hoy en día la inclusión educativa. Sin duda alguna representa un reto para todos hablar también de discapacidad, que lógicamente, como bien sabemos, va de la mano con lo que es la integración. Esto dicho porque nosotros en el DIF estatal tenemos 3 pilares fundamentales hablando de discapacidad, lo que es la prevención, rehabilitación y la inclusión. ¿Qué podemos hablar de prevención? Y es donde a mí en lo personal me gusta hacer el énfasis. Comúnmente pues se hacían pláticas, talleres, entregar algunos folletos o cosas de ese tipo, lo cual en lo personal me parece hasta cierto punto obsoleto. Yo soy partidario totalmente de que tenemos que generar otro tipo de acciones y que es a donde voy a dirigir esta intervención. La prevención hoy en día va muy de la mano con la rehabilitación para poder nosotros llegar a ese tercer paso fundamental que es la integración o inclusión educativa. ¿A qué me refiero con la prevención? Todos en algún momento creo que hemos visto algún bebé, hijo, sobrino o cualquiera de ellos que sea y vemos su desarrollo. Se empiezan a girar, se sientan, gatean, se hincan, se paran y deshacen la casa, ¿no? Entonces empezamos de eso. El neurodesarrollo conlleva etapas de maduración del sistema nervioso. Es muy simple, no voy a entrar en términos muy técnicos. Cuando nosotros logramos sentarnos, ya vamos llegando a un nivel de maduración que nos va a permitir llegar a ponernos en 4 puntos, es decir, gatear y podernos poner de pie. ¿Esto qué significa? Que estamos llegando a una maduración de la corteza inicial. Para que un niño pueda llegar a caminar, tiene que llegar a madurar la corteza cerebral. Dicho esto, el sistema nervioso va madurando bien, entonces es garantía de que un niño puede caminar. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque la OMS define la discapacidad como un término general que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Con una deficiencia nos referimos a una falla en una estructura corporal, como algún diabético que necesita administrarse insulina, o cuando hablamos de una limitación es porque tenemos alguna restricción en alguna estructura corporal que nos limita el movimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento que tenemos en el sector educativo, en cualquier escuela, un niño que tiene, supongamos, parálisis cerebral, todos lo vemos que lo ven mal, porque existen 3 barreras, doctora, que no me dejará mentir en la inclusión educativa, que son físicas, sociales y también pues curriculares. Entonces entramos en esas 3 cosas que son muy importantes y que tenemos que atacar. Si nosotros podemos abordar a un niño desde la etapa neonatal, vamos a revertir o vamos a evitar que ese niño sea una persona con discapacidad y solamente va a presentar o una deficiencia o una limitación. No a todo hay que llamarle discapacidad. Entonces, es muy importante mencionar que en el estado existe 1.265.700 personas con discapacidad, lo cual representa el 7.5% de la población. ¿Qué hacemos en el DIF estatal? Tenemos una proyección para el cierre de la administración de tener 119 unidades de rehabilitación para tener un 100% de cobertura total del estado. ¿Por qué vamos hacia este punto? Yo creo que la mayoría de aquí jamás ha llevado a un niño a que lo revise un médico rehabilitador. Siempre, pues bueno, acuden con el pediatra, pero nunca con el rehabilitador. A los servicios de rehabilitación acudimos una vez que existe el problema, no para prevenirlo. Quiero compartirles que a un niño, lo dice la bibliografía, no lo digo yo, lo podemos explorar después de 72 horas de nacido. ¿Qué
¿en qué nos ayuda esto? Y se hace una exploración integral, desde la cuestión de la atención, lenguaje, lo motor grueso y motor fino. Si nosotros revisamos a un niño de los 0 a los 3 meses, tenemos una posibilidad de revertir un daño de hasta el 90%. Si pasan los 3 meses de 3 a 9, se disminuye hasta un 60%. Y después del año, pues bueno, la realidad es que disminuye por debajo del 30% la posibilidad de que ese niño pueda revertir un daño neurológico. Entonces esto, en la política pública, lógicamente tiene un impacto en que puede disminuir los gastos de atender a las personas con discapacidad si nos enfocamos y nos dirigimos a la prevención de la discapacidad y a la rehabilitación. De verdad que se han visto cambios enormes con lo que es la rehabilitación, porque se llegan a compensar la pérdida de estructuras cerebrales que nos favorecen a que nosotros hoy podamos estar caminando, escuchando y viendo. Entonces, la principal discapacidad que se tiene es motora, la segunda es visual y la tercera es auditiva. Todas esas 3 discapacidades se atienden en nuestra institución con distintos apoyos. Sin embargo, nos hace falta fortalecer la parte de la inclusión, que es a donde también tenemos que encaminar todas estas acciones, que nosotros podamos brindarle a los compañeros del sector de educación, niños con problemas menores en cualquiera de estos tipos, motores, visuales o auditivos. Tenemos casos donde los maestros nos solicitan aparatos para ellos poder dirigir totalmente la voz al auxiliar auditivo del menor que se encuentra en clases, y eso representa un problema. Entonces, con estas barreras y con esta breve explicación que les comparto de lo que es el neurodesarrollo, podemos encaminarnos hacia llegar a una inclusión educativa eficaz y que sobre todo podamos tener una sociedad con igualdad y que pues todos podamos incluirnos tanto en el sector laboral como educativo. En el DIFEM, en el sector de la inclusión se tienen talleres productivos, como ejemplo les puedo poner el CRE, que se va a abrir una cafetería donde va a ser atendida solamente por personas con discapacidad. Se entregan kits de braille para favorecer también a la gente con debilidad visual. Se realizan pruebas VALPAR, las cuales determinan la habilidad que tiene una persona para llegar a poder incluirse en el sector laboral. Y entre muchas otras cosas que también hacemos en pro de lo ya existente del problema. Agradecerles a los diputados por el apoyo valioso que siempre dan a la institución, pedirles con esta breve explicación que por favor continúe ese apoyo hacia nuestra institución con estos argumentos que la verdad creo que a más de uno de nosotros nos va a llevar a casa con otra idea de lo que es la discapacidad y también para poder favorecer la inclusión. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos. Pediríamos a 3 personas que nos puedan generar su pregunta. Sí. Muy buenas tardes. Híjole, le voy a bajar un poquito a mi tono. Primero agradecerle, licenciada diputada, por la invitación. Estamos aquí, nosotros venimos de Tultitlán, su servidor Alejandro Santiago, presidente y representante legal de Innovación y Desarrollo Global de Bienestar Social Integral de Niñas, Niños y Juventud, AC. Agradecer una vez más al Presidium por permitirme nada más coadyuvar, no tanto venir a grillar, sino coadyuvar con lo que podemos sumar. Se dice que educación es todo, ¿verdad? Y hoy los temas que hoy nos han permitido en este foro escuchar ha sido una alimentación muy grande para todas las asociaciones civiles, todos los que estamos aquí. En primera instancia, reconocer la labor que ustedes hacen y que también esta asociación civil, en un año después del registro, hemos trabajado arduamente con gente con capacidades especiales y que hoy, tristemente, también estamos con esa situación de decir primero vas a apoyar y ahora ya no ayudas porque ya no hay el apoyo. Es triste que los cambios de gobierno estén, en vez de crecer en el ámbito social, nos estén haciendo hacia abajo, ¿no? Y en el tema de salud, en el tema de educación, el tema de cáncer, creo que esto tenemos que hacer algo como sociedad, como asociaciones civiles y por qué no dentro de la Cámara de Diputados, empezar a aterrizar que en vez de que nos estén haciendo hacia abajo con toda esta situación social, creo que tenemos que coadyuvar y levantarlo.
En ese tenor yo me sumo a la causa a través de esta asociación civil que a las siglas es Indeglopsin, nos permite hoy coadyuvar y sumarnos. Esta gran asociación que hoy sumamos varios, se han sumado un talento muy grande que pongo a las órdenes de ustedes, desde el ámbito actoral con Mario de Jesús Villers, que es productor y director de TV Azteca y Televisa, compañeros del ámbito de deporte que se han sumado a una labor social y que hoy a lo mejor referimos y decimos que a veces no necesitamos del gobierno para poder ayudar y de poder servirle a la gente. A veces no lo necesitamos, pero también nos ponen trabas. No lo haces porque te quitamos el registro, no lo hagas porque pasa esto. Hoy yo le pido a la Cámara de Diputados, ustedes diputados, que por favor plasmen estas necesidades, estas ayudas que se dan y que en vez de truncarlas, lo refuercen y que realmente den los apoyos que se puedan subsistirle a esa gente que lo necesita. Y a través del DIF, con el debido respeto, siempre decimos que hay que construir y darle la oportunidad a la gente que no cuenta con el recurso. Si ya nos quitaron el seguro social, si nos están quitando, perdón, el seguro popular, hoy el DIF, cuando se dice que el ciudadano paga sus impuestos, pues en vez de ayudarnos nos están afectando porque cada día la consulta crece más y crece más y es de la situación municipal. Yo les pido, yo les exhorto que esta asociación civil, cuando yo vengo con ustedes, porque también traemos doctores, traemos en el tema de cáncer sin costo alguno, estamos trabajando la medicina alternativa como lo manejaba, sí, con el ozonoterapia y todo eso, que a la gente no le está costando ni un peso, al contrario, nos estamos sumando a esa causa muy noble. En el tema de cáncer, yo les preguntaría a veces si realmente es una enfermedad o es una bacteria, porque tampoco sabemos lo que es. Pero afortunadamente, con la gente que hoy se ha sumado a esta asociación civil, nos ha permitido llevar mucho a la gente con cáncer sin ningún costo. Y en el tema de educación tenemos docentes que se suman a esta causa humilde. Yo le pido, con el debido respeto a los compañeros diputados, que a veces no necesitamos tener recursos para poder ayudar, para poder servir, pero que sí es muy necesario que desde la Cámara, desde los senadores, desde el presidente de la República, que no sé qué está pasando, ni qué esté pensando, creo que ustedes son parte fundamental para poder determinar y decidir lo que realmente se puede darle un beneficio a los mexicanos. Yo les pido, no es, insisto, con el afán de recriminarles, no, sino con el afán de sumar realmente si podemos llevar a cabo todo esto para bien de la comunidad. Muchísimas gracias. Bárbara. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Ruiz. Yo estoy como presidenta adjunta en el DIF de San Martín de las Pirámides, en el Valle de Teotihuacán, para que nos ubiquen más o menos. Y bueno, nuestra principal problemática, lo decía, que se le cobra a las personas, ¿no? Pero es que aquí nos enfrentamos con cosas muy que se nos cruzan. Agradecemos al DIF del Estado de México porque ya nos dieron el equipamiento para realizar una unidad de rehabilitación, pero ahora nos estamos enfrentando con algo que son los sueldos, ¿no? Es ahí donde nosotros, por eso se cobra una pequeña cantidad, porque realmente metemos personas especializadas, porque es un requisito que nos pide el DIF, ¿no? Que no se atienda o con becarios o con personas que no tienen, porque como usted lo decía, ese tipo de personas necesitan cuidados muy específicos. Entonces el día de hoy realmente yo levanto la mano para pedirles a ustedes que nos apoyen. No sé si existe algún tipo de presupuesto o algo. Nosotros tenemos unas instalaciones que vamos a adaptar para poder crear una URIS, que ya ni siquiera es una unidad básica, ya es un poquito más arriba, ¿no? Ahí vamos a tener que adaptarla y literalmente nosotros hacernos así chiquitos las oficinas para que toda esta gente pueda llegar a nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos para pagar un sueldo de 2 días para una persona especializada. Si tuviéramos un poquito más de ingreso, tendríamos para cubrirlo todos los días de la semana y así poder dar un poquito más de consultas. Entonces, con eso es con lo que nos enfrentamos nosotros, ¿no? Que a veces nos llegan los recursos, pero pues desafortunadamente el ayuntamiento pues no tiene tanto
como para darle a cada una de las áreas que lo componen. Entonces, hay muchas URIs alrededor de nosotros que justo han quebrado por eso, ¿no? Porque intentan subir un poquito más el costo porque hay mucha demanda. Entonces, bueno, reitero mi petición, digo, no sé si era el momento o no, pero necesitamos un poco de apoyo nosotros, a lo mejor en la cuestión económica, que no existe para poder mantener estos centros y poder apoyar a más gente. Y así que las cuotas sean un poco más bajas y sean más accesibles. Okay, muchas gracias, Bárbara. Damos paso a una participación más para que los ponentes nos puedan dar respuesta. Buenas tardes, licenciada, muchas gracias por la invitación. Yo soy maestra, trabajo para CEIEM y bueno, yo tengo algo muy importante que decir. Como directora de la Escuela Solidaridad, que es a la que nos invitaron a venir, yo sí quiero comentarles que tenemos algunos problemas a veces como directores para ubicar a los niños cuando nos llega. En esta semana nos llegó, por ejemplo, un niño que necesita, tiene algo del oído, no es exactamente. Yo, ¿qué hice? Directamente hablé con mi mejor maestra, les voy a decir, y yo le dije, Gaby, necesito tu trabajo con este chiquito. La maestra me dice, bueno, maestra, ¿y está segura que yo tengo el perfil para trabajar con el niño? Y bueno, a sabiendas, tengo con ella trabajando 3 años y quiero decirles que para mí su trabajo es impecable. Sin embargo, yo como maestra también quiero decirles, hace más o menos 10 años trabajé con un niño que venía de parálisis cerebral. Afortunadamente pude enseñarlo a leer, pero eso realmente es la actitud que tiene un maestro para trabajar con estos niños. Porque no todos, yo decía en un principio, yo con ese niño no, a mí nadie me enseñó a trabajar. Actualmente, estoy un poco nerviosa, actualmente yo soy doctora en educación también, pero nadie me ha enseñado a trabajar con un niño con discapacidad, eso es importante saberlo. Ahora, yo sí aplaudo el trabajo de los maestros porque en algún momento a mí me premiaron por haber enseñado a ese niño de 8 años que tenía parálisis cerebral. Afortunadamente logré enseñarlo a leer. Ahora, mi maestra y los otros que tengo podrán efectivamente trabajar con estos niños porque no es uno, son varios niños. Y yo sí quisiera decirles una cosa, los maestros tenemos la actitud para hacer este trabajo. Sin embargo, yo quisiera que ustedes premiaran la situación de cada maestro cuando tiene una situación en ese grupo. ¿Y por qué se los pido? Porque nadie nos reconoce cuando enseñamos a leer. Nadie nos reconoce cuando enseñamos a un niño y adecuamos nuestro salón y adecuamos nuestra planeación para enseñar a leer a un chiquito. Entonces, yo sí quisiera que hubiese por parte de la Secretaría de Educación Pública y ahora también de los CEIEM, que hubiera un reconocimiento, no económico a lo mejor, pero sí que se diga, este maestro pudo participar y tiene derecho a un reconocimiento. Yo creo que ante todo un reconocimiento en un papel es más válido que ninguna otra cosa. Yo les pido que sí efectivamente demos un aplauso a los maestros que estamos comprometidos con este trabajo. Nada más, gracias. Muchas gracias. En relación a lo que acaba de mencionar la maestra, efectivamente yo sí le daría el reconocimiento. Tener la actitud es muy buena, pero tener un maestro que me pueda apoyar en cómo intervenir, cómo hacer una planeación diversificada y cómo darle la oportunidad al niño para que acceda al currículum desde mi aula es mucho mejor. Entonces, las unidades de servicio de apoyo es nuestro trabajo. Cuando estamos en la escuela es precisamente acompañar, ayudar, asesorar al maestro para decirle desde el diagnóstico qué es lo que está pasando con ese alumno y cómo lo vamos a ayudar entre los dos, en un trabajo colaborativo que es mucho de lo que pide precisamente el programa de inclusión educativa. Y felicidades, maestra, felicidades. Nos están pidiendo el uso de la palabra por último, nada más para continuar. Disculpen, soy directora también de una escuela
Sin embargo, llevo trabajando en 6 escuelas, 4 como docente, 2 como directora. Sin embargo, hay situaciones de los mismos docentes de USAER que se la pasan en un cafecito con galletas. Ajá. Y a nosotros no nos enseñan cómo trabajar. Ajá. Disculpe. Sin embargo, disculpen. Sin embargo, bueno, ahorita en mi trabajo como directora, asesoro más para adecuar esas planeaciones que las mismas maestras de USAER. Ajá. En mi primera escuela había una maestra, igual, así como les digo, gracias. La situación es de que consideran que a lo mejor si su preparación dicen, bueno, yo soy psicólogo, pero no te corresponde a ti esa adecuación porque el niño no tiene las barreras de aprendizaje que me requieren a mí como docente de USAER. Ajá. Entonces, sí me gustaría que les den una checadita a esos docentes, porque no todos trabajan. Ajá. Ahora, en la escuela donde trabaja ella, trabaja la maestra, de alguna manera. En la escuela donde yo estoy como directora, medio trabaja, pero porque uno, como director y vamos a decir que el líder de la escuela, se lo exige. Pero llega ahí, hay una situación, director con director de un plantel de primaria y un director de una unidad de USAER, es bien difícil, porque no se los exigen. Ajá. Entonces, pues sí me gustaría que de esos, además, nada más son pedagogos en una parte. Yo también soy pedagoga, pero también soy maestra en educación y también soy doctora en educación. Por eso les digo, yo a veces adecuo más con las maestras y les sugiero más que esa persona que está ahí en ese lado. Ajá. No. Es bueno porque al final del día todos somos servidores públicos y como servidores públicos tenemos responsabilidades. Entonces, hay las instancias. Si la unidad de servicios no está funcionando de manera inmediata, se puede dirigir un oficio al Departamento de Educación Especial, quien me digno dirigir, y nosotros tomamos cartas en el asunto. Hay protocolo de actuación también para hacer el seguimiento a esos profesionales que no están haciendo bien su trabajo. Con todo gusto. ¿Dirigido a quién? Perdónenme. ¿Dirigido a quién directamente? ¿Al director o a dónde? Al jefe de departamento directamente. Al jefe de departamento. Bueno, andamos muy participativos, vamos a tener 2 preguntas más. Si nos apoyan, por favor, con el micrófono acá al frente. Bueno. Mi nombre es Edna Tapia, soy directora general de Atención Pedagógica para la Niñez, AC. Nosotros tenemos 44 centros de atención a niños menores de 45 días de nacidos hasta los 13 años hasta el momento. En esta parte nosotros manejamos y capturamos a todos los niños con un rezago educativo. Entre estos se deriva niños con discapacidades diferentes, las cuales nosotros no recibimos ninguna aportación de ningún gobierno, nos vamos por nosotras mismas, nos apoyamos entre nosotras mismas y hasta el momento hemos atendido diferentes casos. La situación que surge aquí es de que, como dicen algunas compañeras, nosotros si tenemos esa vocación lo vamos a poder apoyar sin ningún compromiso, pero sí también necesitamos el apoyo de diferentes instituciones para podernos profesionalizar en algunas áreas. De hecho, todos nuestros centros están certificados por diferentes instituciones y esto a nosotros nos llamó mucho la atención y que le agradecemos a usted por la invitación, ya que nosotros nos valemos por sí mismos, atendemos a niños en diferentes situaciones, tenemos en comunidades de Chalco, Tecama, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, y estamos repartidos en diferentes lugares, la cual siempre hemos tocado puertas y siempre al principio nos dan el apoyo
para ir a participar a eventos sociales, apoyando a diputados, a diferentes diputados. Ya cuando están dentro del área ya más alto se olvidan totalmente de nosotros. Y creo que no es justo. De mi parte yo siento que no es justo. Ya tenemos 7 años trabajando así en este mismo sistema y no estamos incorporados a ninguna institución de la SEP. Manejamos escuelas a distancias. ¿Qué quiere decir con esto? Hacemos convenios con escuelas. ¿Para qué? Para que se nos dé la oportunidad y el apoyo de que nuestros niños tengan un documento oficial. Y creo que ha sido un trabajo muy difícil, pero hemos logrado. Ya tenemos 10 primarias con diferentes actividades y que atendemos a estos niños con problemas. Hemos ido a tocar de hecho somos escuelas que alguna vez estuvimos incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, pero la situación yo creo que ahí también deberían de tomar un poco más la visión, ya que se nos cobran costos muy excesivos por tener una incorporación. Alguna vez nosotros platicamos con algunos diputados, supuestamente nos iban a dar el apoyo, jamás, se hizo el olvido y seguimos trabajando. Pero eso no nos va a limitar, nosotros seguimos trabajando y hasta que el gobierno nos diga, ¿saben qué? Cierran, y creo que todavía le vamos a luchar un poquito más. Entonces, yo sí quisiera saber si ustedes como USAED nos pueden dar cursos de actualización a todas nuestras escuelas y digo, es para ayudarlos, yo creo que a ustedes un poquito, porque de verdad vemos que en nuestras escuelas existe, bueno, no en escuelas de gobierno existe esto, ¿no? De que si no está el niño en un parámetro normal, no es atendido, y se le abandona totalmente. Nosotros capturamos a estos niños para darles su atención. Nuestras escuelas a lo mejor no están condicionadas en lo que deben de tener, pero hacemos nuestro mayor trabajo para seguir con esta labor. Nosotros los invitamos para que ustedes conozcan por las redes sociales el trabajo que estamos haciendo. Me gustaría invitarlos para que ustedes vean en cada una de nuestras escuelas que a lo mejor están ubicadas en lo más vulnerable de la sociedad, pero siguen trabajando y son maestras con dedicación, ¿sí? Entonces yo les pido el apoyo a ustedes diputados para que se nos escuche y no pedimos a lo mejor el apoyo de bajar recursos o X situación, sino el apoyo para centrarnos y que se nos motive para seguir trabajando en este aspecto. Antes de dar respuesta a todas sus preguntas, también la diputada Ingrid tiene formulada una pregunta. Disculpe, pero soy bien inquieta. Aquí nos acompañan algunas madres de familia que tienen hijos dentro de los CAMS. Se han encontrado con situaciones complicadas derivado a la edad. Llega a determinada edad en donde ya no pueden continuar con sus ciclos y preguntarle cuál sería algún mecanismo o alguna vía en el que se puedan acercar ellas a fin de que nuestros niños con discapacidad puedan seguir estudiando. Como la dirección, la de GAIR, que es la que expide los certificados, tiene la norma de edades, así como nos marca de qué edad a qué edad debe estar en primero, en segundo, en tercero, también nos marca hasta qué edad puede estar en formación para la vida y el trabajo, que son 24 años cumplidos. Nos dice la ley que una vez que el alumno cumple 24 años, es 23 años, 11 meses. Una vez que tiene esa edad, nuestra obligación es ya haber apoyado con antelación a los padres de familia para dirigirlos a la Dirección de Atención a la Discapacidad del DIFEM, porque el DIFEM atiende a los adultos y entonces ya ese alumno es adulto, se lo pasamos a él y él le debe de dar continuidad educativa o orientación para la continuidad educativa o laboral. Eso es lo que marca la ley y nosotros como Secretaría de Educación Pública si les explicamos, ese es el motivo, porque si no su hijo ya estaría con extraedad con nosotros sin derecho a un certificado y lo que a nosotros nos interesa es que salga con su certificado y continúe hacia donde le corresponde ya como adulto. Cuando llega con nosotros y está en laboral, nosotros lo integramos, buscamos hacer la inclusión de manera formal, laboralmente hablando, pero aquí estamos hablando de que el padre de familia
una vez que termina secundaria con nosotros en el CAM, quiere preparatoria. Y en el Estado de México, hoy por hoy, no hay escuelas preparatorias de educación especial. Y no los hay porque el Plan Nacional de Inclusión Educativa dice que los alumnos deben de estar incluidos en educación regular. Quiere decir que un alumno que sale de secundaria especial debe de ir a preparatoria regular a cursar su preparatoria. Lógicamente, la preparatoria no está hecha, no tiene las condiciones que tiene educación especial para aceptar ese alumno que a lo mejor terminó y tiene certificado de secundaria, pero no sabe leer y escribir, no lo sabe. Y entonces esa es una petición que deben de hacer más bien las madres hacia ustedes diputados para que hagan una propuesta en donde se vea qué va a suceder con la educación preparatoria, ¿sí? O la educación de licenciatura, porque el plan de desarrollo nos habla de que la educación especial debe ser transversal y longitudinal, entonces ya debe también abarcar la preparatoria y también la universidad, pero no tenemos los recursos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué lo hacemos? Entonces, ustedes, la postura sería buscar la estrategia para que las escuelas preparatorias puedan tener USAER también y empecemos a recibir a los alumnos que egresan secundaria y darles su respuesta. Les preste las instalaciones y ustedes puedan impartir esas clases. ¿Existe esa posibilidad? Más bien es capacitar a los maestros de preparatoria para que ellos impartan la clase, pero nosotros a su lado. Perfecto, y acompañarlos. Y eso sí, tarea de mi señor secretario de Educación y mi director general. Perfecto, muchísimas gracias por la información y así lo haremos. Muchas gracias. ¿Apoyas, licenciado Jorge, con algunas respuestas? Me llama mucho la atención y la verdad que me da gusto escuchar que existe la inquietud del tema de capacitación. Es una realidad y hay que decirlo como es. No es culpa de ustedes en el sector educativo no estar capacitados para atender a los niños con discapacidad. Les comparto un poco, a partir del año pasado por primera vez hice una capacitación formal junto con Fundación Teletón a los terapeutas físicos. ¿Qué pretendemos hacer ahora? Antes no se ofrecía eso. ¿Qué queremos hacer ahora y sabedores de que existe esta problemática? Ofrecer una capacitación con elementos básicos o muy básicos para que ustedes puedan atender, sin ser expertos en el área de terapia física o de rehabilitación, atender a estos alumnos que ustedes tienen frente a grupo, porque atender no en tema de terapéutico, sino en detectar si tiene un problema de atención, si existe un problema motor que a lo mejor se está desarrollando y que sepan canalizarlo. Nosotros sí contamos con un equipo de médicos especialistas en rehabilitación, también con terapeutas y con todo gusto nos podemos sentar y organizar una capacitación para que se pueda solventar en medida de lo posible esta necesidad, que sabemos que existen y muchas, pero bueno, de forma conjunta con lo que ya tomaba nota la diputada, creo que podremos hacer y mucho. Entonces, le digo, sí me da gusto porque sabemos que se tiene que hacer mucho, hay que ser proactivos, por supuesto, y pues no hacer caso omiso a la problemática que se tiene frente a nosotros. Y lejos de todo esto, también que sepan que cuentan con los apoyos que nosotros tenemos en materia de discapacidad para que lleguen a los niños que ustedes tienen, porque también existe una brecha enorme. Se tienen los apoyos, se tienen los programas, y me incluyo antes de estar acá, desconocía. Entonces, estar en el sector educativo y en el DIFEM parece que estuviéramos peleados, no es así. Hay que trabajar de la mano y yo creo que esa es la razón de ser de este foro y lo señalaban muy puntualmente al inicio del mismo. Hoy ya las instituciones no tienen que trabajar cada quien por su cuenta y decir pues es que eso a mí no me toca, al contrario, tenemos que conocernos, relacionarnos muchísimo entre nosotros para que podamos destinar estos recursos y los apoyos a las personas que lo necesitan. Gracias. Bueno, con el permiso de todos ustedes voy a leer la relatoría de este cuarto panel para finalizar con este foro del 15 de enero de 2020 sobre la situación de la niñez en el Estado de México.
Siendo las 12:24 horas se dio inicio al último panel con el tema educación inclusiva, que se planteó como objetivo analizar la política actual de educación inclusiva y explorar las diversas acciones a realizar para fortalecerla, en donde todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado tengan cabida sin importar si se cuenta con alguna aptitud sobresaliente o discapacidad. La doctora María del Carmen Ramos Vázquez nos habló de la importancia de diferenciar entre educación inclusiva y la educación especial, donde la primera impacta en la política pública intersectorial, mientras que la segunda tiene como finalidad atender a los alumnos que cuentan con condiciones de discapacidad. Nos comenta que para atender a los grupos de estudiantes con alguna discapacidad se cuenta con dos modalidades de atención de educación especial, integrada por la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular y por el Centro de Atención Múltiple. SEYEM atiende a 24,086 alumnos en 81 municipios de 125. A la educación, por otra parte, nos habló de la importancia de las unidades de servicio apoyo a la educación regular, mejor conocidas como USAER, quienes tienen la finalidad de hacer de las escuelas centros inclusivos en donde los alumnos con discapacidad pueden entender la clase. Es necesario atender la multidiscapacidad en donde hace falta especialistas. Considera que bajo la política de la Agenda 2030 es necesario mantener la educación especial como apoyo a los maestros, la escuela y la familia. En relación, o finalmente, el licenciado Jorge Juan Villa Martínez nos comentó que desde el DIF estatal se manejan acciones de prevención a través de los servicios de rehabilitación que representan un alto impacto en la educación inclusiva. 7.5 millones de la población estatal cuenta con alguna discapacidad, 4.1 millones de niñas y niños cuentan con discapacidad en el Estado de México, sector de la población que nos obliga a trabajar en su favor. A un niño se puede explorar desde las 72 horas de nacido, lo que nos da la posibilidad de revertir algún daño hasta en un 90%, además de que la prevención puede ayudarnos a reducir los gastos que el Estado destina a estas actividades. ¿Es cuánto? Y bien, pues para finalizar hacemos entrega de los reconocimientos a nuestros dos ponentes, a la doctora María del Carmen Ramos Vázquez por parte de la diputada Ingrid Chemeleski, y al licenciado Jorge, que también hace entrega de su reconocimiento, la diputada Ingrid. Y bueno, pues para finalizar le vamos a pedir a la diputada Ingrid Chemeleski Craxopani que si nos puede hacer el favor de clausurar este evento. Muchas gracias, compañero diputado René, siempre por tu solidaridad y acompañamiento en todos los temas y siempre viendo de qué manera abonar y cómo construir. Muchas gracias, mi querido amigo. Y a cada uno de los ponentes que nos acompañaron en los 4 ejes temáticos, sin lugar a dudas de mucha importancia para nuestra entidad. Y pues la verdad es de que ha sido una jornada larga que no amerita ningún cansancio, sino al contrario, cada uno de nosotros nos llevamos una enorme responsabilidad, el poder implementar determinadas políticas públicas, determinadas iniciativas que abonen al desarrollo y a la construcción de una infancia feliz. Yo felicito de verdad de manera muy clara y puntual el trabajo que llevan a cabo los procuradores municipales, de verdad, Rodrigo, y a las representantes que aquí estuvieron, tanto de Huixquilucan y de diversos municipios, a las presidentas del DIF, muchas gracias de verdad por acompañarnos y estar presentes en este tipo de foros. Queda claro que todos nos llevamos una responsabilidad, pero sobre todo una gran reflexión, que requiere nuestra niñez del apoyo y del acompañamiento de cada uno de nosotros. Agarrarnos de la mano organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, funcionarios públicos,
de diversos ámbitos, federal, estatal y municipal, para poder tener el día de mañana un Estado de México próspero, un Estado de México con desarrollo, pero sobre todo que nuestra niñez tenga la oportunidad de tener municipios que prevalezca la seguridad y que tengan espacios de esparcimiento, que tengan espacios de atención. Vemos desafortunadamente hechos que nos hacen reflexionar y voltear el reflector. Esto no debe ser posible. Todos los días tenemos que trabajar para nuestra niñez y esa responsabilidad es la que tenemos que mostrar y no solamente decir en discursos o tener y platicarlo en foros, sino generar las acciones contundentes para que nuestra niñez tenga un desarrollo pleno. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes, de verdad, por todo este acompañamiento y por acompañarnos de manera muy, muy comprometida a este foro. Y pues bueno, siendo pido de favor que todos nos pongamos de pie. Y siendo las 3:27, damos por clausurado los trabajos de este foro de nuestra niñez mexiquense. Muchas gracias a cada uno de ustedes y no va a ser ni el primer ni el último foro que vamos a estar desarrollando y muchas gracias por su asistencia a cada uno de los ponentes.